Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osar del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones y luego venimos aquí encantadísimos a compartirlas contigo para la gloria de Dios. El Señor es maravilloso que nos da la palabra, ¿verdad? Necesitamos mucho de la palabra de Dios porque es nuestro manual de instrucciones. También la palabra de Dios nos ayuda a conocer a Dios. Ayer nos hicieron unas preguntas impresionantes en el culto. Te invito a entrar al canal para seguir el culto de ayer, que fue impresionante. El samaritano agradecido. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, pues eso, que no son agradecidos, y el Señor nos habló ayer del único que fue agradecido y era un samaritano. Luego el Señor también nos habló de que las otras 9 personas supuestamente no fueron agradecidos porque lo que estaba explicando el predicador decía que será porque eran judíos. Entonces ellos decían, nosotros somos judíos, nosotros nos lo merecemos. Y el siervo de Dios dijo lo mismo ayer, dice, ¿cuánta gente tú ayudas? Y son tan malagradecidos porque ellos piensan que se lo merecen. Es impresionante la palabra. Esta palabra empezó a predicarla desde el jueves. Fue impresionante. Yo digo, madre mía, qué palabra. Y luego nos habló también en el libro de Timoteo. Allí están los tiempos del fin. Y allí apuntó muchísimas cosas de lo que vamos a ver en el tiempo del fin. La gente será fanfarrona, la gente será sinvergüenza, la gente no les importará nada. Da igual todo lo que le hagas, ellos van a sentir que se lo merecen. Es una palabra impresionante. Yo digo, es verdad, mira, que los judíos, si es así como él lo dice, los judíos creían que como Jesús era judío, ellos se merecían la ayuda de Jesús. Ellos se lo merecían. Entonces no tenían por qué volver para dar las gracias. Pero el samaritano, aleluya, el samaritano volvió y fue agradecido. Y el Señor me habló muchísimo, muy fuerte ayer en esta palabra. Y el pastor al final preguntó, ¿cuánta gente conoces que has hecho bien y han sido malagradecidos contigo? Entonces el pastor dio un consejo impresionante también, que tenemos que, tú y yo, que somos siervos de Dios, que seguimos la palabra de Dios, que estamos luchando en este camino. El pastor dijo, nunca dejes de hacer el bien, sigue haciendo el bien, que nadie te quite esta parte de hacer el bien. Mensaje poderoso, impresionante. Te invito a ir a verlo. Te he dado este trozo porque esta palabra es cortita, ¿verdad? Te he dado este trozo para hacer la palabra un pelín más amplia. Bien, hoy vamos a meditar en Primera de Crónicas 17 del 1 al 2. Impresionante esta palabra. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una enseñanza también que te invito a quedarte con ella, porque yo también he aprendido mucho aquí. Digo, wow, qué palabra, ¿verdad? Vamos allá. Dice así la palabra de Dios. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aconteció que morando David en su casa, dijo al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. ¿Verdad? ¿Qué corazón tenía este hombre? 2. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Aleluya. Impresionante. Haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Y recuerda que Dios mismo reconoce a este hombre, David, le reconoce como un hombre conforme a su corazón. Fuerte, ¿verdad? Pero mira lo que pasa aquí, que es muy importante y es una lección súper importante que a mí, yo cuando he leído esta parte digo, madre mía, hay que preparar una prédica para eso. Que el Señor me siga inspirando con más palabra para preparar la prédica de esto. Escucha la explicación. El tema es anhelo de David de construir el templo. David anhelaba en su corazón. David decía, ¿cómo puedo vivir yo en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová viviendo entre cortinas, ¿verdad? Con este corazón de querer servir, de querer hacer el bien. Mira, aquí, mi querido amigo, David es un tipo de Jesucristo que mora en Jerusalén a la gloria en las glorias de la edad del reino. Aquí David representa un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Que mora en Jerusalén en las glorias de la edad del reino. Todos los enemigos son derrotados. En ese tiempo David ya tenía paz. Todos los enemigos estaban derrotados.
Y David anhela construir una casa para el Señor. Esto ilustra el comienzo de la edad del reino, súper fuerte. Esto ilustra el comienzo de la edad del reino cuando el Señor Jesús, como uno más grande que Salomón, comenzará a construir su casa. En la edad del reino, si el Señor nos permite entrar, es impresionante lo que vamos a ver ahí, ¿verdad? Por eso tenemos que luchar para entrar, para ser arrebatados, para entrar en esta edad del reino cuando Jesucristo va a venir a reinar aquí. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 1. El versículo 2, mira. Mientras que el Señor definitivamente estaba con David. Aquí no dicen que el Señor no estuviera con David. El Señor estaba con David. No era la voluntad de Dios que David construyera la casa. Dios estaba con David. Dios había apoyado a David en todo, pero no era la voluntad de Dios que David construyera la casa. Esto nos dice que independientemente de quién sea la persona, hasta un profeta tal como Natán, o sea, vemos aquí que hasta el profeta Natán, un profeta considerado en la Biblia, porque recordáis que Natán fue el que le dijo a David que había fornicado, o sea, que había cometido adulterio y que el Señor, pues, que iba a pagar por lo que había hecho, ¿verdad? Fue Natán el que Dios mandó, ¿verdad? El profeta Natán. Fíjate hasta qué nivel este hombre también cometió este mismo error. Mira, no debemos suponer que sabemos lo que Dios quiere. No debemos suponerlo. ¿Por qué? Porque él le dijo a David, haz lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. David quería construir el arca. David se sentía mal porque él vivía en casa de cedro y el arca del Señor vivía bajo cortinas. David se sentía mal, dice, yo no me merezco ser. Él se sentía como que estaba superior a Dios. ¿Cómo él va a vivir bien y Dios viviendo entre cortinas? Porque, como os he dicho, el arca de Dios representaba la presencia de Dios. Pero vemos ahí que los dos cometen un error muy grande. ¿Por qué? Porque hasta el profeta le dice, haz lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Y este error nos lleva también a muchos cristianos a hacer las cosas pensando que Dios está con nosotros, porque el profeta me lo ha dicho, porque yo siento que es de Dios y Dios está conmigo, pero igual no es la voluntad de Dios. Debemos buscar su rostro acerca de todo, mi querido amigo. Lo que Natán en ese momento no hizo. Natán no consultó a Dios si era la voluntad de Dios que David construyera el arca. David tampoco consultó a Dios porque David no oró, sino que fue a hablar con el profeta y el profeta le dijo, haz lo que está en tu corazón porque Dios está contigo, pero no era la voluntad de Dios. ¿Verdad? Muchas cosas, cuántos errores cometemos así también, que estamos haciendo cosas y sentimos que Dios está ahí y decimos que Dios está con nosotros. Hasta el profeta nos lo confirma, pero no es la voluntad de Dios. Ahí es donde vemos que tenemos que desarrollar una relación personal con Dios. Y vamos a ver a lo largo de este capítulo 17 que el Señor nos va a seguir hablando muy fuerte de cómo tenemos que buscarle en profundidad para saber su voluntad y no la que nosotros pensamos que es buena, la que nosotros pensamos que así es como Dios lo quiere, ¿verdad? Qué pensamiento más bonito tenía David y el profeta se lo confirmó, pero no era la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Este es el mensaje maravilloso que el Señor nos hará hoy, una lección tan grande, el anhelo de nuestro corazón. Lo que confirma el profeta no tiene nada que ver muchas veces con la voluntad de Dios. No te quiero decir que sea todo, no. Hay que primero entrar en profundidad y buscar a Dios y que Dios nos confirme. Amén. Que el Señor sea glorificado. Te invito a entrar al canal y a profundizar más porque tenemos muchos mensajes de parte del Señor. Un abrazo grande y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.